Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo ciclo de entrevistas del programa ¿Cómo aprende el cuerpo? Soy Celeste Álvarez, profesora de la materia Técnicas Corporales 1 de la Universidad Nacional de Cuyo. Este ciclo de entrevistas surge a partir del canal de YouTube de la materia que llevamos a cabo con la profesora Daniela Funes. Esta necesidad es que surge la idea de empezar una investigación a partir de esta pregunta, ¿cómo aprende el cuerpo? Y en la investigación, la idea fue entrevistar a referentes de nuestra provincia a nivel nacional y a nivel internacional para hacer esta indagación de esta pregunta y tener respuestas desde todas las miradas y desde todas las técnicas posibles. Una mirada en relación a la experiencia, a la vivencia y a la pedagogía, porque para nosotras la pedagogía también es un camino de creación. Desde ya, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este programa. Pueden ver esta entrevista, las que vendrán y las de la edición pasada en nuestra lista de reproducción Cómo aprende el cuerpo. Y ya que están por ahí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y comentarlo. En nuestro canal van a encontrar mucho material en relación a las técnicas corporales y al trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias y agradecemos profundamente la difusión que disfruten el programa. Bueno, Sofía, la primera pregunta es un poco una presentación muy espontánea de cómo te definís vos. También muchas veces definir el presente, más allá de toda la situación teatral, porque bueno, venís con un bagaje increíble y bueno, es una presentación espontánea de todas las cosas en las que vos te definís como artista. Uh-huh. Bueno, entonces mi nombre es Sofía Monsalve y si tuviera que definirme como artista, me definiría como hija de, la verdad. Soy hija de mis maestros, de los cuales pues los primeros son mis papás, Juan Monsalve y Lavinia Fiori, fundadores del Teatro de la Memoria aquí en Colombia, investigadores de antropología teatral desde mucho tiempo, desde los 80s. Mi padre, dramaturgo, director, actor, maestro de teatro, mi madre, antropóloga y actriz. Y ellos me formaron desde muy pequeña, pues me formaron como se forma tradicionalmente, entonces considero que soy parte de un legado, de una tradición. Al mismo tiempo soy hija de mis otros maestros, soy hija de Iben Nigel Rasmussen, mi maestra danesa, soy hija de Eugenio Barba, mi exdirector italiano de l'Odin-Teatret, y sí, soy hija soy hija también de muchos artistas, maestros, maestras que me han acompañado a lo largo del camino. Ana Wolf de Argentina, Carlos Simeoni de Brasil, todos mis compañeros del Puente de los Vientos, sin duda alguna, y Wayambawa en Bali, digamos, distintas tradiciones. Augusto Molú, sin duda, es otro de mis padres profesionales. Y desde ese lugar de hija, pues me desempeño como actriz, como docente teatral aquí en Colombia y ahora recientemente, desde hace muy poco, como directora, lo cual eso es nuevo realmente, pero podremos también hablar de ello un poco. Y recientemente como gestora cultural, porque pues para sobrevivir en el teatro uno tiene que volverse, queriéndolo o no queriéndolo, gestor cultural. Entonces, sí, diría que eso. En este momento soy la directora del Teatro de la Memoria. Después de estar 10 años en el l'Odin-Teatret en Dinamarca, regresé a Colombia y
un poco recuperé las raíces de mi papá, el Teatro de la Memoria, y ahora lo dirijo con un pequeño equipo que se está formando de jóvenes, de mujeres, en una nueva manera de comprender las interrelaciones teatrales, en alianzas, eh, colaboraciones con otras realidades aquí locales y nacionales, internacionales. Sigo muy conectada al trabajo tanto de mi padre como de mi madre, y sigo muy conectada a mi familia danesa, digamos. Y ya, esa sería mi definición artística. Es hermoso, hermoso. Entonces, desde que naciste, o sea, te conectaste siempre con el teatro, todo el tiempo, o sea, una cosa te llevaba a la otra, porque era como desde chiquita ya empezaste a trabajar, ya eras, porque yo Sí, digo, no como estudiante, sino como también espectadora, testigo de todo eso que iba pasando, que sí, se iba pasando en la vida. sí, pues la verdad es como la vida era el teatro. Yo creo que es un poco esta concepción del arte como camino de vida en realidad, que en donde no es Ujú. una división disciplinar, ¿no? No es algo que haces y que luego regresas a tu casa y dejas de hacer, sino es un complejo, sí, es la vida Me entera. imagino es como las tradiciones también del circo, digo, lo que más se me viene, ¿no? Que en realidad es vivir dentro Pues digo como el circo porque el circo nosotros no y estamos tan las acostumbrados. ancestrales, ¿no? Todas las tradiciones ancestrales también se Claro, viven de esa manera, ¿no? sí, yo te digo más el circo, discúlpame, porque acá en Mendoza casi no existe una relación así que nosotros lo podamos ver desde pequeñitos. Y acá hay un circo maravilloso y me acuerdo que la última vez que fui veía a los niños y me Mm, parecía fantástico, sí, fantástico. Los niños de los clowns o los niños de los acróbatas mm, y era estar ahí con su familia trabajando. sí, Por pues eso mi papá insistió desde siempre. Digamos, mis padres estudiaron diferentes tradiciones ancestrales, ¿no? En el Amazonas, en la India, en diferentes comunidades aquí en el territorio colombiano. Y claro, y ahí uno no ve esta división, ¿cierto? Sino que los niños comienzan, es como el carpintero, el oficio del carpintero, que el hijo o el hijo panadero, ¿no? Que está dentro de la panadería, come, aprende desde muy, muy pequeño a los rudimentos del oficio. Y así es el conocimiento tradicional no está segmentado en divisiones disciplinares, sino que se incorpora en la vida misma. Así que mi papá siempre, eso fue un rasgo muy increíble porque todos mis hermanos, y no solo mis hermanos, sino los primos, los hermanos de los hermanos, los amigos, siempre estaban muy dentro de la actividad teatral. Y él siempre nos puso dentro y claro, luego algunos de mis hermanos ya tomaron sus propios caminos, uno es compositor, la otra. Sofía, ¿y cuál fue tu primera actuación que vos recordás como la primera? Pues yo no me acuerdo la primera, no me acuerdo mucho, pero hay fotos, hay testigos, en una fabulario. Mis papás tenían una obra para niños hecha de fábulas y ahí estábamos mi hermano y yo, Teo, yo tenía 3 años. Pero la que sí me acuerdo, más adelante, fue Filibusteros, que fue una ópera rock que escribió y dirigió mi papá con un ensamble muy, muy grande, pues era una ópera, entonces pues tenía una orquesta en vivo y era un ensamble como de 20 actores y músicos en escena sobre piratas y yo actuaba ahí, tenía un intermedio, mi hermano Teo, yo y mi papá teníamos una pequeña escena que se llamaba Cocadas y bueno, sí, la presentamos además en teatros muy grandes, en el Teatro con Subsidio, en el Jorge Eliezer Gaitán, que es un teatro gigantesco y eso sí me acuerdo de hacer reír al público. Eso es como muy 4 años. Uno de esos recuerdos así de sentir el público riendo frente a lo que uno hacía. Era como, ok, ese es lo que más me acuerdo, el último.
el Qué primer. genial. Mm. Un poco también sumando a estos recuerdos que están apareciendo, te iba a preguntar, ¿cuándo sentís que fue el momento en el que te diste cuenta de que era el camino, ¿no? Vos recién nombraste esto de que había hermanos o primos que dijeron, bueno, yo puedo estar acá, puedo estar haciendo teatro, pero en realidad quiero hacer otra cosa. Si Mm. hay alguno o algunos momentos en los que vos dijiste, por este lado me voy a quedar, si lo podés identificar. Sí, Está silenciada, Cele, no sé qué. es un día muy específico. Yo tenía 13 años, yo había dejado de hacer teatro un tiempo porque mis papás se separaron y por un momento yo tuve como un rechazo y no quería ver mucho a mi papá. Así que cuando fue, nos habíamos ido a vivir con mi mamá a otro sitio, a una isla, porque pues ella estaba trabajando como antropóloga ahí y mi papá vino a hacer un proyecto de teatro ahí. Y entonces yo tenía 11 años y fue como un momento mucho más consciente de que sí, de que yo sabía hacer algo ahí. Y de ahí comencé como otra vez a conectarme con eso, pero todavía no lo había decidido. Y cuando ya tenía 13, recuerdo que estaba yendo al colegio en la ruta y, yo ya practicaba entonces con mi papá todas las mañanas y además tenía que hacer unos reemplazos de otras actrices ya más grandes, entonces tenía como más responsabilidades desde un punto de vista escénico más importantes, entonces me entrenaba bastante. Como en danzas clásicas de la India, por lo que ellos tenían toda esta vertiente pues, de la antropología teatral y era por ahí que me entrenaba. Y él estuvo mucho tiempo en India y en Bali investigando, entonces me entrenaba en eso y claro, las rodillas sufren, ¿no? Con las técnicas balinesas y el golpe en el suelo sufren y tenía vendas en las rodillas y me acuerdo que una amiga me pregunta en la ruta del colegio, en el bus, me pregunta que por qué tenía las rodillas vendadas y yo le digo que porque era actriz. Y yo soy actriz y una actriz tiene que cuidar de sus rodillas. Y yo creo que ahí ya fue como la decisión más activa de decir, ok, yo voy por acá. De todos modos, yo estudié antropología, sí, sabía que también tenía que estudiar una carrera, nunca pensé estudiar teatro en la universidad, no sé por qué nunca se me ocurrió, pero imagino que no, no era para mí el teatro en la universidad, pero estudié antropología y siempre pensé como, bueno, las dos, ¿cierto? Pero en un momento se fue definiendo y a los 13 años, pues yo asumí que era actriz. Después lo volví a reevaluar varias veces y aún hoy a veces todavía digo como, wow, ¿segura? Pero no, a los 13 diría. Precioso, sí. Qué historia. Y la motivación para enseñar, porque yo creo que vos ya desde chiquita estabas asimilando, y en un momento tuviste algo que pasó, si nos podés contar, que dijiste, bueno, ahora me voy a poner a transmitir, porque creo que ahí es donde se resuelve, o sea, cuando empezás a compartir es verdaderamente cuando lo has aprendido o lo vas aprendiendo. ¿Qué pasó? Sí, pues mira, las primeras veces que enseñé ya estaba en el Odín. Y claro, llegar al Odín es un proceso como de reaprendizaje total. Entonces, vuélvete a poner tabula rasa, vuélvete a desnudar como un gusanito y vuelve a aprender todo, todo. Y entonces pasaron muchos años, yo era alumna, y fantástico, realmente, sí. Llegó un momento en que acompañé a Iben a hacer unos talleres. Y sí pasaba una cosa y es que, mira lo loco, ahora que me lo haces pensar, cuando yo era pequeña, asistía a mi papá en los talleres. Entonces también estaba ese lugar no es un lugar consciente, uno no sabe, ¿no? Uno está ahí y pues sabes hacer las cosas, entonces mi papá me ponía a ayudarle y a hacer las demostraciones, un poco como a guiar los talleres y ese lugar del taller siempre fue un lugar muy cercano para mí, no era como raro. Pero claro,
después de toda esa distancia de tantos años, con Iben, voy a un primer taller en Polonia. Ella me dice, ven conmigo y me asistes, ¿no? Y claro, pues para mí fue un honor enorme, un hermoso, además yo era así, soy muy, eh, muy nerd, entonces yo era muy dedicada en el Odin, yo trabajaba todo el día. y con Iben, pues, sí, veía las estrellas. Y ahí comencé como a tratar de transmitir la danza del viento por primera vez. Y eso fue increíble porque, claro, dices, ¿cómo hago para explicar, no? ¿Cómo hago para resumir todo ese conocimiento que llevo adentro? Y poderlo transmitir. Y esa fue la primera, pero entonces, claro, digamos que yo ahí de todos modos estaba en el contexto del Odin, en donde, pues, digamos que estaba respaldado de alguna manera y la metodología era lo que proponía, pues, los maestros del Odin. Entonces, digamos que solamente hasta los últimos 2 años yo creo que comencé a impartir seminarios sola dentro del Odin. Y claro, y ahí fue cogiendo músculo, fue cogiendo mucho músculo aquí en Colombia en el 2010. Hicimos unos ya con el Puente de los Vientos, y eso es como poco a poco, no es que haya sido en un momento. Ahora, cuando me fui en el 2015, que volví a Colombia, lo primero que hice fue hacer un taller, un espacio de entrenamiento, un laboratorio. Y duró 4 meses, maravilloso. 4 meses de estar trabajando 3 veces por semana, 3 horas, era una intensidad de entrenamiento fuerte, y de ahí salieron algunos de los que están en el grupo ahora, de hecho. Y en ese momento, ahí sí, claro, porque ya no estaba estaba sola, ¿no? Y entonces cuando uno está solo, pues de alguna manera sí da más miedo, es más responsabilidad, como, ok, tengo que poder concretar algo, pero al mismo tiempo tienes mucho más libertad de probar, de experimentar. Sofía, ¿y me podés contar así un poquito más cómo eras como estudiante? Porque esto que dijiste que eras muy nerd y contar cómo eras. Fanática, tremendamente fanática, yo no pensaba en otra cosa. Eh, ¿Y en qué pensabas? Porque bueno, Dani, no, yo te vi en vivo y en directo y yo quedé, no sé, impresionada de tu trabajo, de todo. O sea, era como que te veía así, era algo. Decía, no era solamente cómo se mueve, cómo canta, cómo toca un instrumento, todo era un flash así, era energético. Entonces, me gustaría ¿cómo eras de estudiante? No sé, contanos algo tuyo. Pues Porque, yo creo que el periodo más claro, porque claro, yo he sido estudiante muchos años, entonces pues cuando era chiqui, pues yo me acuerdo una gran complicidad con mi papá y una gran admiración, eso, y al mismo tiempo como mi papá logró transmitirme un sentimiento muy sagrado en torno al teatro. Entonces salíamos a entrenar a las 6 de la mañana, y Bogotá es fría, y me quitaba las medias y pon los pies en el pasto húmedo, ¿no? Y hacer yoga en el pasto húmedo, y como toda esa primera conexión, digamos que eso siempre ha sido parte de mi ser, pero digamos que ahí es difícil que yo diga, me considero estudiante. Cuando llegué a Lodin, después yo llegué por un primer seminario, y claro, pues para mí era una oportunidad única que no iba a desaprovechar, ¿cierto? Entonces era, pues, comerte a los actores con los ojos, comerte la información, anotar cada palabra que decía Eugenio. Yo tengo cuadernos así, mucho de lo cual no entendía, que lo entiendo ahora, pero sí, era como eso no se me puede perder, ¿cierto? Y cuando terminó el seminario, digamos que cuando uno escucha a Eugenio y cuando ves la potencia de esos cuerpos y de esos actores, y ves además el trabajo tan minucioso que hay, los años de aprendizaje que tiene una tradición, porque además habían actores de tradiciones milenarias, habían actores de teatro, no, de danzas balinesas, cosas que para mí era
pues sí, no sé, el País de las Maravillas, impresionante, hermosísimo. Entonces, cuando ves eso y dices, claro, yo quiero ser eso, yo quiero llegar ahí, ¿sí? Y pues evidentemente, pues todo lo que tiene que ver con la formación de la antropología teatral, el rigor y del laboratorio teatral, ¿no? El rigor es una de, de las palabras claves que está siempre ahí, te está diciendo, ok, ¿cómo es que te trabajas? Entonces recuerdo, como ya para contarte más específicamente, cuando yo dije, no, yo no puedo no seguir. Entonces me fui al Odin, de nuevo, estaba vacío, era invierno, no había nadie, estaba en las salas y yo entraba en invierno, salía a correr a las 7 de la mañana porque había leído en el libro que ellos salían a correr a las 5. Entonces decía, Dios mío, no, a las 5, un poco demasiado, pero entonces salía a correr a las 7, sola, ¿no? En el frío danés, salía a correr, bueno, yo odio correr, además, no soy nada buena para trotar, lo detesto, pero bueno, lo hacía. Y luego entonces en la sala, ¿no? Entonces tratando de repetir un poco lo que veías en los videos, tratando de aplicar ejercicios y frustrante, frustrantísimo, pero así, pum, pum, no, tengo que. Y bueno, y eso pues se fue desarrollando ya poco a poco. Llegaron maestros, comenzaron a decirte, ve por acá, ya luego llegó Iben y cuando llegó Iben fue pues la fiesta. Y sí, pues soy fanática, a mí sí, después de un cierto punto, ya como a mis 28, ya comencé a decir, bueno, está bien, tal vez, tal vez puedo relajar un poco, todavía me cuesta, estos días que estoy sin entrenar, es como, o, o cosas como que todavía me cuesta entrar a una sala de teatro con zapatos, me cuesta. Es como, ok, a veces lo hago porque toca, porque sí, porque no todo el mundo lo hace, está bien, pero me cuesta. Entonces, tengo una cosa ahí un poco fanática, la verdad. Mi terapeuta tiene mucho que decir al respecto, pero bueno. Genial, yo creo que la verdad que es hermoso escucharte porque, bueno, nosotros siempre decimos que estas entrevistas están específicamente destinadas, más allá de a cualquiera que lo encuentre en nuestro canal de YouTube, a los estudiantes de la facultad. Y yo, que fui estudiante de esa facultad, entiendo que hay mucha variedad en la facu y están aquellos a los que por ahí nosotras más apuntamos, que es a los que están por ahí más desmotivados y decís, no, hay que mostrarles esto para que se motiven, pero también hay muchos que están muy motivados y me siento muy identificada con esa gente fanática y que por ahí decís, uy, estoy siendo muy fanática, me tengo que calmar, esa cosa, me tengo que calmar. Y escuchar a otra persona con tu trayectoria, decirlo, está buenísimo porque creo que es mostrar las diferentes maneras de atravesar el aprendizaje y sus diferentes resultados, y querías esto, y que te frustrabas, y después volvías, y eso es el camino, y está buenísimo dejarlo acá, eh, porque siempre uno aprende del camino del otro, ¿no? Sí, Bueno, nada, me enrosqué. Un sí. poco la pregunta que quería traerte acá es concretamente la pregunta de nuestro programa, ya que hablaste de cómo eras como estudiante y cómo fue tu decisión de empezar a enseñar, preguntarte como para vos, ¿cómo aprende el cuerpo? ¿Qué es aprender con el cuerpo y cómo lo llevas vos, tanto en tu aprendizaje como en lo que enseñas? Mm. Ahí es que invertir la pregunta. Y es, ¿qué aprendizaje no pasa por el cuerpo? Aún el aprendizaje de estar sentado haciendo ecuaciones tiene una huella que pasa por el cuerpo. Es una huella menos plena, efectivamente. ¿Por qué? Porque tu columna vertebral está caída, porque tu peso corporal está muerto, porque acumulas tensiones, ¿cierto? Porque la respiración no está conectando todos los estratos de tu cuerpo. Pero cada aprendizaje deja una huella en el cuerpo. Entonces, ¿cómo aprende el cuerpo? El cuerpo vive para aprender. El cuerpo está constantemente recibiendo información. Ahora, ¿cómo aprende un cuerpo teatral? Esa es otra pregunta. ¿Cómo se pone entonces un sistema de comportamiento que es un sistema de comportamiento que en la vida cotidiana está hecho para sacar el mayor resultado con el menor esfuerzo?
y que cuando entramos, en cambio, en una realidad escénica, nos encontramos con el otro lado a través del espejo, el lado detrás del espejo de Alicia, ¿no? En donde el mundo es al revés, en donde para menor resultado tenemos que emplear un mayor esfuerzo. En ese proceso, digamos, de entender que la escena es el otro lado del espejo de Alicia, entonces tenemos que comenzar a desestructurar el comportamiento adquirido. Y el comportamiento adquirido está, digamos, mediado por muchos mecanismos de previsión, de anticipación de qué es lo que vamos a vivir, y muchos mecanismos ¿cómo se diría? De anular, de tomar decisiones de esto no y esto sí, ¿cierto? Nuestro cuerpo está constantemente haciendo cálculos en el espacio de las distancias, de qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Entonces tenemos que desestructurar esto, porque fundamentalmente tenemos que hacer que una situación que sabemos cómo va a ir en la escena, ¿no? En la escena nosotros sabemos que después de esta frase van a golpear a la puerta. Entonces todo nuestro cuerpo ya sabe que van a golpear a la puerta, entonces estamos anticipando el golpe de la puerta. Entonces tenemos que simular la sorpresa del golpe de la puerta. ¿Y cómo hacemos eso? Inhibiendo nuestros mecanismos de anticipación y nuestros mecanismos de comportamiento socialmente condicionado, ¿cierto? Entonces, yo, Sofía, pues tengo una serie de clics, tengo una serie de modalidades de comportamiento, entonces, ¿cómo vuelvo a encontrarme en un cuerpo limpio, en un cuerpo disponible a la acción, disponible a aquello que venga? Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace primero, yo creo, ahora, digamos, cuando aprendí no sé si lo vi así, pero ahora que lo enseño, se hace primero en un lugar de reconocimiento del propio cuerpo. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que estoy hoy, aquí, ahora? ¿Cómo están mis piernas? ¿Cómo está mi cadera? Volver a hacer un mapeo, ahí sí, muy, muy somático, de esto que me constituye, que no es solamente un cuerpo, sino es una energía que transita a través de ese cuerpo. Se hace a través de volver a reconectar los pies. Entonces, el pie, que es ese lugar en donde empieza mi presencia, mi estar aquí ahora empieza en el pie. Entonces, ¿cómo se hace? Volver a movilizar el pie, quitarle los zapatos, reforzarlo, hacerlo, volver a tener esa conexión con el suelo y con el agarre. Y de ahí entonces encontrar todas las conexiones energéticas que existen a través del cuerpo y poderlas entonces ya comenzar a modular de una manera extracotidiana, es decir, sí, que no esté condicionada por los automatismos de nuestra vida cotidiana. Entonces es, por un lado, un ejercicio de conciencia plena, y eso al principio pasa por poner el cuerpo en un lugar límite, para mí, al menos. Mi papá, eso sí, era ¡pum! De una vez, salte, haga, bótese, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el cuerpo reacciona y no acciona, ¿cierto? Entonces, realmente cuando nosotros nos ponemos en un lugar de límite, al punto de la caída, al borde de ese peligro, entonces el cuerpo sí reacciona orgánicamente y no como una representación de una reacción, ¿cierto? Entonces no estoy haciendo como que, sino que realmente estoy haciendo. Entonces volver a encontrar ese lugar del impulso, el impulso primordial, el primer impulso, el que hace que si tú vas en la calle y pasa un carro, pues te quitas, ¿no? Es ese impulso instintivo de reacción plena, que es profundamente animal, que es profundamente no mediado por el pensamiento. Entonces, primero hay que reencontrar ese impulso, en dónde está, y luego entonces dirigirlo. Entonces, ¿cómo lo modulo? ¿Cómo lo hago forma? Luego, ¿cómo lo hago forma con significado? Luego, entonces, ¿cómo lo hago acción? ¿Cómo lo hago palabra? ¿Cómo lo hago signo? Pero primero tengo que reencontrar ese impulso.
Y lo último que diría en realidad, y que creo que es lo que a mí más, cuando María Celeste dice, eh, es que tenías una fuerza, ¿sí? Como, creo que a mí lo que más me ha impactado a nivel corporal y lo que más me ha enseñado en realidad son los animales. Yo he tenido la fortuna, la gran fortuna de convivir con delfines un tiempo de mi vida y sí, esas cosas raras que no se entienden por qué tengo esa gran fortuna, pero por un tiempo de mi vida lo entrené en Islas del Rosario y nadaba con ellos y convivía con ellos y los alimentaba y había toda una relación. Y eso es un animal muy grande. Y es un animal que además te lee perfectamente y que tú tienes que aprender a leer para poder dirigir y poder, digamos, cuidar. Entonces, el lugar de lo animal, de esa comunicación no mediada por el pensamiento, sino una comunicación hecha de impulsos que además tienen millones de significados. Es decir, tú alargas la mano hacia un perro, lo vas a tocar y dependiendo de cómo lo haces, el perro va a leer y va a reaccionar. Y ahí hay comunicación. Y es una comunicación hecha de energía, hecha de cómo yo hago las cosas, hecha de qué contenido tiene un gesto así, o un gesto así, o un gesto así. Sí, entonces con el animal eso es inmediato, ¿sí? Él no tiene una mediación racional de decirte, no, es que él cree que tú piensas, que tú dices, que tú haces, ¿sí? No todo este rollo mental que a veces damos a las intenciones del otro, sino la intención es pura. ¿Qué quieres? Entonces la intención se transmite en una energía muy concreta que se pone en cuerpo. Y yo creo que ahí ese es el punto en donde nosotros tenemos que reconectar con esa intención y luego, claro, modularla, ponerla aquí, allá, allá, luego, pues, digamos, dependiendo también en qué contexto estés, pero más allá de, de un género teatral o más allá de si es teatro o es danza o es que hay un lugar de la experiencia corporal que que nos conecta al resto de los seres y al resto del universo que se mueve y vibra y pulsa. Sí, eso diría. Ah, yo me conmuevo todo el tiempo con tus palabras. Eh, bueno, nosotros siempre preguntamos quiénes han sido tus maestros, vos los nombraste maravillosamente en el inicio de la entrevista, pero bueno, por ahí si nos querés compartir, porque creo que la verdad que tener tus padres como maestros es maravilloso, todas esas bendiciones y bueno, y después todos los maestros que nombraste, bueno, uno más maravilloso que otro, pero si querés contar algo algo en relación a algún maestro, no, sería fantástico. Alguna anécdota, algo, alguna situación en el aprendizaje o después de un espectáculo o una palabra que te dijeron, porque a veces los maestros nos enseñan con el hacer. Yo, por ejemplo, te cuento que yo lo vi una vez en mi vida, nada más, o dos, pero lo vi, y para mí me cambió la vida con solo verlo, estar sentada así. Sí, Entonces creo que esa energía llega, si nos sí. querés contar. Sí, a ver, te contaría de Iben. Te contaría de la manera tan mágica que tiene Iben de enseñar, que es mágica justamente porque pasa a través del silencio, a través de una observación constante y amorosa que pide poco, que exige poco, ¿sí? Y no es un tipo de maestra que te está ahí, ¿sí? Es una maestra agua, en el sentido que realmente fluye y deja que tú fluyas con ella. Eso no le quita fuerza, eso no le quita contundencia en el momento, por ejemplo, de, de dar una dirección, de decir es por aquí, pero siempre desde un lugar profundamente, ¿qué diría maternal? Pero no es maternal.
no es directamente una maternal, es como la tierra da, como la madre tierra, ¿no? Saca un huracán para que vuelva a fluir, ¿cierto? Entonces, para que vuelva a fluir otro tipo de equilibrio. Y da tiempo. Realmente Iben es una maestra del tiempo y por eso, pues, el Puente de los Vientos es un proyecto en el tiempo, somos ya 32 años, que pues ellos 32 años, yo llevo desde el 2008, 2009, 2008. Y justamente es esta continuidad en el tiempo, esperar a que, como un jardinero, ¿no? Que pone una semilla, corta una rama aquí, corta una rama allá, y deja y espera, y deja que las cosas tomen su curso. Eso es un tipo de guía que a mí me ha enseñado muchísimo, porque realmente los procesos creativos algunas veces necesitan gran infusión de energía, ¿no? Necesitan trabajo, ímpetu, digamos. Pero en otros momentos necesitan realmente esperar y dejar que se desarrolle. Y sí, y es como una flor, realmente. Eso no, por mucho que le digas florece, no va a florecer. Eso tienes que esperar. Y tienes que echarle agua y tienes que ser muy constante en, en, en eso. Entonces, te contaría que iban, bueno, anécdotas que comencé. Yo no cantaba cuando llegué a Lodin. Yo no usaba, pues, tengo una voz potente, siempre he sido gritona, digamos, pero no cantaba, no consideraba que podía cantar porque en mi familia están o los músicos o los actores. Y los actores terriblemente desafinados, somos terriblemente desafinados, y los músicos, somos músicos, ¿cierto? Entonces nunca canté en mi vida y, y llegué a Dinamarca y me tocó cantar y gran tema, ¿no? Entonces, Iben apenas ella ya me acogió como alumna, me dijo, vamos a hacer entrenamiento vocal y todos los días, 1 hora al día, venía a la sala y me hacía cantar una y otra vez, a grito pelado, es decir, hasta el final de la sala, en diferentes resonadores, claramente tenía, pues habían unas cosas técnicas, ¿no? Pero en realidad lo que yo más rescato era la continuidad. 1 hora todos los días. Después de lo cual además pues me decía, tómate un té y no hables durante 1 hora. Perfecto, silencio, ¿cierto? Y poco más. Eran pocas indicaciones, unas pocas precisas indicaciones. No un gran avalancha de teorías, que si esto, que si esto otro, que si, que entonces así, no es para hacerte inteligente, que Iben te forma, pues, y aprendes unas cosas eh, profundamente sensibles, profundamente sabias, que, que luego, claro, yo me encuentro aquí con mis alumnos y claro, yo no tengo 70 años como ella, tengo mucha menos paciencia en mi vida, ¿no? Creativa, entonces es como, pero sí reconocer que en ciertos momentos el alumno necesita tiempo y, y a veces es un parte de confianza, como un yo estoy ahí y va a salir bien, tranquilo. ¿Sí? Ese lugar de no te preocupes. Iben por ejemplo, una cosa que ellos siempre hacía era que me obligaba a descansar y a pensar en otras cosas. ¿Sí? Entonces pensábamos en la comida o en el jardín, o sí, yo vivía con ella y con Elena, entonces, o en sí, o en hablar un poco de danés, o en ese cuadro tan bello y estar 1 hora después de la cena observando un paisaje y hablando y poco más, ¿sabes? Como yo creo que en eso ella es una gran maestra de la vida, de cómo asumir la vida con belleza y sí, con belleza. Y creo que eso sí es algo que llevo conmigo. Soy mucho menos paciente, como les digo, entonces pues un poco workahólica también en la vida, pero siempre algún momento puedo quedarme contemplando
la biblioteca de mi casa o la ventana que tengo o el cuadro de mi papá, no sé, sí, y quedarme contemplando y pienso en ella, en esa manera tan armónica, de todos modos, de constituirse ella como artista en relación a su vida. Diría eso. Bellísimo. Muchas gracias por compartir estas cosas. Creo que es muy lindo escucharte y es muy lindo escuchar los otros lados, digo, no solo lo técnico, sino todo lo que había dentro de ese aprendizaje y de tu estadía allá y todo. Hermoso. Bueno, también una de las preguntas que siempre hacemos y de la cual me considero muy fan es esta pregunta de si tuvieras que elegir algún ejercicio, ¿cuál elegirías? Y yo sé que es súper amplio, que todo el mundo se queda como, ay, uno de tantos, no sé qué. Y está bueno explicar que por ahí nuestra pregunta no es el mejor de tus ejercicios, sino el primero que se te venga a la cabeza, pero es nuestra manera de escuchar ejercicios, ya sea de los que das o de los que practicás o de los que alguna vez viste, no sé, el primero que se te venga a la cabeza si nos pudieras explicar de qué se trata. También puede ser algo que vos has inventado o creado, porque nosotros acá pensamos esto de que los ejercicios son un puente, son un camino, son sumamente importantes para transmitir, para aprender. En un ejercicio puedes aprenderlo todo, en el sentido de los ejercicios teatrales. Así que puede ser inventado, puede ser el más sencillo de todos. Pero eso de compartir como la pedagogía como algo que se comparte, que es una creación también. Pues es que el primero es la danza del viento y si me toca escoger uno, pues sí, es la danza del viento. No es simple, no es una cosa que yo haya inventado y lo cual me encanta porque también siento que el hecho de poder ser un soporte para que los ejercicios se transmitan, ¿sí? Como si el ejercicio en sí tuviese una identidad que va más allá de ti y tú eres un soporte para que transite a través de ti, que se siga realizando, me parece como una idea muy, muy bella del quehacer teatral, ¿no? Y es esta posibilidad de que algo viva más allá de uno. Y en eso en la transmisión es maravilloso. Y en ese sentido, pues la danza del viento es el ejercicio que me llegó y que transita y hoy pues a muchos estudiantes a los cuales les he transmitido eso, unos cuantos que la eligieron como camino de investigación y que pues todavía ya son 5 años que la practicamos de una manera bastante constante. Yo me sorprendo a veces también yo pensaba que en el mundo moderno la constancia no existía y que los jóvenes, pues sí, que iban a estar picando técnicas aquí, técnicas allá y un ejercicio acá, otro allá, ¿no? Pero realmente me he dado cuenta que sí hay una necesidad por profundizar en ciertas cosas, ¿cierto? Y a mí eso pues me toca muy profundamente porque, bueno, es un poco el camino de mis padres y que se vuelve el mío finalmente, el hecho de poder profundizar sobre una cosa. Entonces sí, yo diría la danza del viento. Ahora, claro, he inventado un montón de ejercicios, y lo que se llama la estrella de la muerte, que me encanta, digamos, les puedo escribir, es muy simple, es una estrella de 6 puntas y uno tiene que hacer un recorrido y cuando llega a cada uno de los puntos de intersección tiene que salir el otro. Entonces comienza a ser un juego de 6 puntas de varias personas que entran y salen en el recorrido. Entonces el ejercicio es pues sincronizar impulsos justamente y leer dinamorritmos, pues no dinamorritmos, llamémoslo más como temporritmos de la trayectoria y entonces ahí ya comienzan a entrar cosas, lanzamientos de bastones, todos al mismo tiempo, o acciones, o sí. Ese es un ejercicio de shock, ese me lo inventé, así como
partiendo de una necesidad muy grande de, bueno, de despertar, ¿cierto? Porque pues con la danza del viento es un camino largo para encontrarla, para asumirla, para entender cómo es que funciona, entonces muchas veces necesitas cosas más inmediatas y de choque, porque sí es cierto, yo enseño en primer semestre en la Universidad Javeriana, entonces en primer semestre llegan de 17, 18 años y mucha gente que no ha hecho nada en su vida. Entonces, claro, el primer impacto es como, ok, el mundo existe, el mundo material tiene un impacto sobre mí, porque además, pues, cada que pasan las generaciones, cada vez son son menos tangibles, sus cuerpos son menos tangibles, su universo es menos tangible, es mucho más digital, mental, ¿sí? Entonces, cuando llegan ahí y ese primer impacto de choque es muy importante. Entonces, ese, por ejemplo, podría poner la estrella de la muerte, me encanta, con la referencia a Star Wars y todo. Entonces, está bien. Pero pues mi ejercicio es la danza del viento. Es maravilloso, me encantó la estrella de la muerte y me encantó, aparte de toda una introducción. Qué interesante. ¿Tenés el primer semestre ¿cómo se llama la materia para...? La carrera se llama Artes Escénicas Ajá. y la materia se llama Principios de Actuación. Me encanta. Y bueno, y la danza del viento, te cuento que acá en Mendoza la hacemos, que nos llegó a través de una discípula muy querida de Guillermo Angelelli, que se fue a vivir un tiempo a Buenos Aires, entonces ella llegó y la empezó a transmitir, yo la aprendí en el 2000, y bueno, nos transmitió todo ¿cómo se dice? El entrenamiento de Guillermo que hacía en Buenos Aires, y ella, bueno, es la que la trajo acá a Mendoza y somos bastante, yo personalmente creo que yo la cuido como un tesoro, así que cuando estuve también en Paraty, yo siempre digo que me fui a sacar el carnet, Claro. que era fantástico, que todos la hacíamos, fue maravilloso. Y bueno, y en la universidad también está en primer año, está en segundo y hay un profe en tercero. Así que como que primero, segundo y tercero, clavado que la hacen y la van aprendiendo y la tratamos de cuidar y de transmitir lo más que podemos porque me parece un ejercicio ancestral y maravilloso. Sí, es el huevo de Colón. Iben lo llama así, encontramos el huevo de Colón. Ajá. Y sí, y es maravilloso ver cómo se expande en el mundo y cómo se vuelve, pues es una puerta para que cada realidad finalmente encuentra, a través de esa puerta encuentra lo que tiene que encontrar, ¿no? Pues, por ejemplo, con mis chicos, en este momento estamos desarrollando una manera súper explosiva de danza también, como mezclándola con principios de acrobacia, con caídas, sí, como ya rompiéndola un poco y entrando en unos lugares, sí, digamos, bien explosivos. Esta es la última investigación que estamos haciendo. Está ahí todavía no le tengo nombre, entonces es muy difícil decirlo o nombrarlo, pero se diría como unos territorios de exploración. Entonces, y claro, y la danza es que te coloca enseguida, ¿no? Hiciste 20, 25, 30 minutos de danza y ya estás en un nivel de energía colectivo y tónico. Entonces, de ahí estamos desarrollando y han salido cosas, sí, fuertes, la verdad. Sí, esos cruces también, porque no es lo mismo la danza en Argentina, en Colombia, con estos tiempos también. Y es tan mágica, porque verdaderamente el cuerpo se apropia del mecanismo, de la biomecánica de la danza, y a mí me resulta sumamente así como inteligente y habitable el ejercicio, por eso me parece maravilloso. Y no se puede, y se abre a mil lugares.
Una de las preguntas tiene que ver con la investigación. Me parece que está buenísimo lo que acabas de contar. En realidad las preguntas las vas contestando porque tienen que ver con la vivencia y la experiencia. Y esta es una investigación que vos te la vas planteando con los estudiantes o dentro de los estudiantes, comentaba. No directamente. Ajá. No, es que bueno, yo me muevo en varios lugares, ¿no? Entonces, pues por un lado están las universidades, pero el Teatro de la Memoria ya hace 3 años, este es el tercer año, empezamos un proyecto con otras compañeras de otro colectivo que se llama Cuerpo Presente. Y este empezó siendo un laboratorio, es laboratorio integral para las artes escénicas, que además empezó siendo como un lugar de formación, pero una formación no tradicional, no tradicional, sino no formal, con tres perspectivas distintas, digamos, con tres líneas muy claras. Uno que es la somática, a través un poco de las danzas, pero de danza, digamos, danza contemporánea, pero desde la somática. Por otro lado, una corriente oriental, porque mi hermana de crecimiento es bailarina de Bharatanatyam, y, y entonces ella siguió como, ya después nosotros nos separamos, pero ella siguió el camino del Bharatanatyam y fue a estudiar a India y tal, y tiene toda la técnica, y entonces la antropología teatral como este lugar en donde se recoge. Entonces, en ese proyecto, eh, maravillosamente fueron surgiendo como estos lugares de interrelación que claramente pues cogen la fuerza de la técnica oriental, pues toda la estructuración de la técnica oriental, pero al mismo tiempo la desconstruyen en la experiencia somática y pues lo que hago yo, pues que finalmente no es solamente antropología teatral, sino pues, no sabría cómo llamarlo, pero sí trabajar a través de los principios, la experiencia escénica, ¿no? Y entonces ahí comienza y me encuentro con Carlos Simeoni, y Carlos Simeoni trae toda una nueva exploración que él llama el campo, el estado de ser del ser del actor, o el campo magnético, y bueno, eso es, no voy a estar aquí explicando, pero eso a mí me abrió un, 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 un horizonte de trabajo y de investigación muy, muy grande. Entonces, en los últimos años, digamos, desde ese lugar, digamos, a mí se me abrió un nuevo lugar de la técnica que está atravesado, es difícil formularlo en este momento, estamos también en proceso de formulación en este momento con el equipo, pero sí que está atravesado por la energía, finalmente, es un trabajo sobre la energía, cómo es que transita y cómo genera estados alterados de presencia. Entonces, como mi presencia en realidad tiene muchas capas distintas en las que opera y, y en esas diferentes capas hay estados de conciencia distintos. Entonces, cómo a través de un trabajo corporal se acceden a unos territorios sensibles, que sí me pertenecen, pero me pertenecen a un yo más profundo, más antiguo, o no antiguo, sí, no sé, sí, más profundo, que no es el yo, Sofía, con mi imaginario, sino son territorios, por ejemplo, pues territorios de la vibración de lo oscuro, por ejemplo, o de la vibración de lo agresivo, sí, como distintas cualidades de vibración del cuerpo en donde pues claramente los imaginarios llegan y son otros lugares, entonces unos lugares muy luminosos, unos muy oscuros, acciones que comienzas a generar en estos territorios pues que ya salen un poco de este lugar más consciente y más mental de generar una acción, ¿no? Voy, cojo el vaso, voy. Sí, de esa composición un poquito más de primer nivel. Entonces, cuando comienzas a investigar, comienzan a surgir otro tipo de acciones y, y, y unas memorias más profundas y unos estados corporales, sí, llamémoslo.
Sofía, una de las cosas que se me viene mucho es que, bueno, que la danza del viento, vos con la danza del viento después de 20 minutos o 30 minutos entras en un estado alterado. Sí. Yo digo estado como de ritual. Siempre que paso ciertos límites pienso en esos momentos de rito, de ritual. Y ahora que yo te estoy escuchando, es una pregunta que te quiero hacer, porque realmente yo creo que Colombia y bueno, y tu historia ha recuperado mucho, realmente uniendo el occidente y el oriente, como esta tradición que acá en Latinoamérica ha sido devastada, perdida. O sea, acá en Argentina, yo te digo, en Argentina uno no puede encontrar una historia desde lo antropológico, puede encontrar teatro, pero bueno, nosotros fuimos arrasados, tenemos una inmigración importante, que si bien viene un teatro, pero que no tiene una tradición. Con todo este intercambio que hay, que te estoy escuchando en cuanto a la investigación y la creación, está surgiendo como una nueva manera de construir en Latinoamérica el teatro, porque para mí no es casualidad. Yo pienso que algo se está gestando y te escucho a vos yo creo que vos, bueno, tenés como una conciencia de lo tradicional y con toda esta experiencia, porque yo veo mucho, cuando veo las universidades de Colombia, de México, que tienen una cercanía con Oriente, que no es nueva, o sea, que tampoco es vieja, pero que es... Empezaron nuestros padres. Es decir, Claro, o sea, en ese sentido pienso que está pasando algo que Latinoamérica, yo quizás soy muy utópica, ¿no? Pero siento que esas tradiciones que nos arrebataron están de alguna manera volviendo, porque nos empezamos a hacer estas grandes preguntas. Argentina está muy descolocada en muchos aspectos, todavía hay mucha cabeza para mí, pero siento eso, siento que en otros lugares te escucho a vos y digo, estamos acá, está pasando algo extraordinario con estas investigaciones que me estás diciendo, esa hibridación que hay. No sé, me parece que estamos recuperando algo perdido. pues mira, eso es todo un debate. Mi papá, pues ese fue el camino, mi papá. El Teatro de la Memoria, digamos, su norte, desde el 80, que conoció a Eugenio, y dijo, claro, es que cómo es que nosotros nos vamos a estar inventando el nuevo teatro colombiano, ¿sí? Cuando no tenemos raíz y lo que necesitamos es raíz. Entonces, desde ese momento, él comenzó realmente a buscar cuáles eran las formas ancestrales. Y claro, digamos que en ese sentido nosotros no somos como Brasil. Brasil tiene conservado un nivel gigante, y también México, de sus tradiciones. México, Perú, Bolivia, Brasil, tienen un nivel de conservación de sus tradiciones brutal, que desde un punto de vista, pues por eso es que son también estos lugares turísticamente, el indigenismo, pues se va digamos, a gozar en Perú, en Bolivia. ¿Por qué? Porque es que hay una raíz indígena muy potente. En Colombia es bien particular porque es mucho más mestizo, ¿sí? Y las raíces están, pero la raíz teatral no tanto. Entonces, ¿qué sucede? Si está la raíz ritual. Entonces, mis padres estuvieron estudiando por muchos años, una investigación muy larga, con los Yucuna del Mirití Paraná, que son unas etnias del Amazonas, ¿cierto? Y ellos sí tienen un tipo de ritual muy hermoso, pues tienen varios rituales, pero digamos que algunos rituales son ya más cerrados, son de curación, pero hay un ritual festivo de carnaval, tipo carnaval, que se llama el baile del muñeco. Y ellos lo estudiaron mucho tiempo. Y claro, digamos que ahí hay unas raíces, pero no es exactamente ni cercanamente lo que nosotros hacemos. Ahora, sí, claramente lo que te estoy diciendo, lo que te decía antes de reencontrar un cuerpo orgánico en relación con la tierra, en relación con el ser, los seres que nos rodean, pues es un lugar que se encuentra en el ritual, pero no solamente en el ritual indígena, sino que en la vida indígena, la vida que vive el ser humano que vive en relación con un ambiente natural, pues tiene una experiencia vital muy distinta del ser humano que está
mediado por una ciudad. Y no solo una ciudad, sino una construcción de pensamiento identitario en donde su yo es, pues, enalzado como máximo, sí, en las comunidades no, porque mi yo hace parte del mar, mi yo hace parte de la selva, mi yo está integrado en una comunidad, ¿cierto? Entonces ahí tienes experiencias vitales muy distintas y sí, una cosa que yo sí, digamos, por ahora ese es como mi norte y el lugar en donde me apasiono y digo, qué lindo poderlo hacer, qué lindo poder llevar a que las artes escénicas sea ese lugar en donde nos volvemos a encontrar con un ser orgánico, con un ser que pulsa en relación a aquello que lo rodea. ¿Sí? Aún en la ciudad, pero pulsar en relación a aquello que me rodea. Y pues el teatro es ese lugar ya no tanto para la producción artística, sino es ese lugar de encuentro, ¿cierto? Que genera este espacio-tiempo único, distinto, extra cotidiano. Entonces sí, claramente es un espacio que tiene una conexión ritual, justamente por eso, ¿no? Porque es un espacio distinto del cotidiano. Esos son finalmente los mecanismos rituales, ¿no? Y que nos permite palpitar juntos y que nos permite respirar juntos y además, pues más bello aún si me cuentan una historia y más bello aún si me cuentan una historia que me hace reflexionar sobre mi ser actual. Entonces sí, digamos que mi papá hizo un teatro mucho más ritualístico en ese sentido. Yo no me ubico ahí directamente, pero sí reconozco esa línea que conecta, que va más allá de las formas, que no es que nosotros estemos haciendo teatro como lo hacen nuestras comunidades indígenas. No, lo estamos haciendo desde la contemporaneidad, pero encontrando cuál es ese hilo conductor vital que queremos conservar, y es la vida, en ese sentido. Sí, por ahí. Sí, fantástico, fantástico. Sí, sí, sí. Porque creo que cuando te escucho y me imagino, bueno, yo tengo tu imagen moviéndote y creo que eso es fantástico porque eso se transmite también, en ese sentido, transmitir una forma, bueno, que sea de aquí, nuestra. Sí. Porque Latinoamérica tiene realmente otra manera y a mí me parece sumamente importante rescatarla. Y yo cuando estuvimos allá y vimos, realmente Latinoamérica estaba ahí de otra manera. Sí. Y era tan distinta, ¿no? Porque Sofía, Luis, Guillermo, que es tan diferentes y podrían hablar de ellos mismos, ¿no? Y de su entorno, pero tenían fortalecido el cuerpo. Eso también o sea, fortalecido en el sentido de que uno puede después expresar, porque lo puede hacer porque conoce su cuerpo, porque lo pone disponible. Para mí fue muy importante verlos y conocerles. Y sin duda es un acto, es decir, es un acto de resistencia y es un acto político, decir, cómo nosotros latinoamericanos vamos a formar una cultura corporal, y una cultura corporal que además es vibrante en las maneras de expresarnos, en nuestras danzas, sí, bailate una salsa, hay una vibración ahí y esa vibración es una resistencia, y es una resistencia anticolonial fuerte. Ajá, totalmente, sí. Yo creo que esto del teatro que se pasa de tradición a tradición y todo lo que venimos hablando, de alguna manera se ve. O sea, aunque digas que no haces teatro concretamente del ritual, creo que todo lo que investigó tu padre, las cosas que has venido investigando en estos laboratorios que nos contabas, y todo lo que uno empieza a percibir ya desde pequeña y de todo, de alguna manera se ve. Yo pensaba recién, nosotros tuvimos la posibilidad hace unos años hace ya 2, 3 años, de estar en Bogotá y de ver claro, las dos, un ratitito, un segundito,
y estuvimos viendo varios espectáculos, estuvimos por la facultad y vimos un poco las maneras en las que se expresaban, y yo sí creo que si bien ninguno hacía, como decís vos, nada concreto ni de indígenas ni de antepasados, en todos se veía atravesado una cuestión latinoamericana fuerte y potente y que se notaba en los cuerpos, en las voces, incluso vimos cosas diferentes en la danza, en el teatro. em, y estaban atravesados por esas cosas y creo que es buenísimo repensarlo y tenerlo en cuenta, de que quizás incluso no buscándolo, ya el hecho de reconocer esta raíz y de todo lo que viene, de alguna manera transforma el devenir de la actuación y de la escena. Bueno, y la última pregunta para nosotros tiene que ver con esto de, después de haber conocido un poco de tu camino y de todas las cosas que nos estás contando, es preguntarte si pudieras decirle algo a quienes nos están viendo, a los chicos que están empezando en el camino actoral o que están por empezar o por decidirse, lo que quieras compartir desde tu lugar y desde tu presente. em, O lo que también pudieras decir. cuando vos das clase, porque vos también das clase y te encontrás con esos jóvenes que vienen, Mm, que mm. ¿Qué les digo? Es que les digo poco, la verdad les digo poco y los hago hacer mucho. Entonces, digamos que solo al final es que, es que, es que comienzan a llegar los discursos. Pero, a ver, ¿qué diría? Diría que, diría algo muy, realmente muy acorde a lo que estamos viviendo en este momento en mi país. Y es que hay que resistir, hay que resistir. Hay que resistir contra la invasión de nuestros cuerpos y de nuestras conciencias por parte de agentes eh, que tienen intereses de volvernos mercancía y de volvernos autómatas y de volvernos seres apolíticos y de volvernos seres no pensantes y no sintientes. Y esos intereses avanzan y que nosotros tenemos que resistir ante esos intereses. Porque eh, la vida que nos es dada, porque estamos aquí en este plano de la existencia, en este momento, la vida tiene que ser honrada y tiene que ser mantenida y tiene que ser vivida en su plenitud. Y creo que el camino del teatro es, es un camino que se mezcla con la vida, que no le tiene miedo a vivir la vida y que frente a esta alineación de nuestros cuerpos y de nuestras mentes y este distanciamiento cada vez más grande que tenemos entre nosotros y cada vez más solitarios y cada vez más individualistas y cada vez más separados de nuestro cuerpo y más en nuestra proyección imaginaria de los mundos no reales. Creo que en eso regresar a la materialidad de un cuerpo, a la vibración de una voz, a el contacto entre personas, es un acto de resistencia. Y creo que como latinoamericanos tenemos un deber en ese sentido y como jóvenes tenemos un deber, tienen un deber de no dejarse colonizar el cuerpo por prácticas que nos quieren tontos, que nos quieren consumidores, que nos quieren dependientes de un placer inmediato. ¿Sí? Entonces diría que el camino del teatro es un camino muy difícil, pero profundamente vivo y que en esa dificultad volvemos a darle valor al trabajo, al esfuerzo, al hecho de que las cosas no están ahí en un supermercado, sino que hay que establecer una relación con el mundo para que la vida siga rotando, siga girando, siga
siga sí, en sus ciclos de vida y muerte. Entonces, el teatro es un gran lugar para eso. Y no es fácil, y gracias a Dios no es fácil. Entonces, nada, que lo disfruten, que lo disfruten. Ya que no es fácil, que lo disfruten, porque no va a ser fácil, pero entonces hay que disfrutarlo. Eso sí, también diría eso. Ya, eso. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Bella, Impresionante, sí. lindo. Eh, la verdad que también estas entrevistas terminaron siendo así como una inspiración, porque escucharte Para mí es a vos, para mí. es hermoso. Yo te agradezco muchísimo, gracias, porque no nos conocíamos y todo lo que has dicho nos motiva, nos llena de el alma. A mí para mí ha sido re importante, así que te agradezco muchísimo. Con todo lo que pasa en Colombia, resiste Colombia, Sí, resiste Latinoamérica. nivel Sí, nacional, claro que sí. sí, 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 sí. Resistimos. No, gracias, la compañía, de todos modos, de sentir que, bueno, que hay muchos artistas en Latinoamérica y que estamos ahí conectados y eso siempre es una belleza y hay que seguir haciendo esas redes y la próxima hacemos intercambio de universidades y se plantea. Bueno, sí, sí, claro que sí. Y a Claro, encontrarse, porque después yo creo que esto se va a terminar y después va a haber una fuerza, porque es esto de los ciclos de la vida y de la muerte, esto nos hace replantearnos tantas cosas sí. que lo que se viene para mí va a ser increíble. Y ahí Tengo, vamos a estar nosotros, los expertos del encuentro, a saber cómo direccionar ese encuentro. Y entonces, por eso el teatro es muy importante ahora, justamente por el sí, encuentro. Bueno, bueno, gracias, qué lindo. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido muy, Voy muy a, voy a, emocionante y motivador escucharte. Así que muchas gracias, un placer conocerte, conocer un poco de tu historia. Gracias por aceptar la invitación y por todo lo que compartiste. No, con un gran placer. Una tarde muy agradable.